La Tremenda presenta el programa que convoca a los líderes en diversos campos de la actividad duranguense: la política, el gobierno, la literatura. Pico de Gallo. Dirigirá conversaciones francas y reveladoras con comentarios incisivos con quienes son noticia. Queda con ustedes el licenciado Carlos Garza Limón en Pico de Gallo. Está esta mesa interesante, que se antoja interesante, ya que en la actualidad se habla de la necesidad de la alternancia en el poder, en la gobernatura, y hay gente que está solicitando esta modificación, este cambio, y pues ese es fundamentalmente, entre otras cosas que ya nos irán explicando en el desarrollo de esta conversación, los integrantes de este Frente Ciudadano. Y pues les doy los buenos días, José Ramón, muy buenos días. Marcos Cruz, buenos días. Juan Quiñones, buenos días. Vaya que tenemos ahora sí problemas técnicos, pero aquí estamos. Y bueno, pues quisiera preguntarles, a ver quién hace uso de la palabra de manera general a los tres, ¿cuál es el objetivo de la creación de este frente? ¿Cuál es la intención? Bueno, yo creo que debiéramos de partir de, digamos, un diagnóstico de lo que es el estado de Durango a partir de que el gobierno del PRI ha gobernado prácticamente todo el siglo pasado y lo que va de este. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el resultado es que ocupamos los primeros lugares en desempleo. Prácticamente los viajes que se han hecho al exterior han sido, por parte de los gobernantes, pues han sido en los hechos viajes de placer, porque no vemos por ningún lado las supuestas empresas que iban a traer a Durango. Por otro lado, ocupamos los primeros lugares en cuanto a inseguridad pública. Ya desplazamos a Sinaloa y al estado de Guerrero y a Michoacán. Ocupamos el segundo lugar en ejecuciones. De manera que los levantones, los secuestros, las extorsiones, los asesinatos y esta violencia desbordada prácticamente tiene a la ciudadanía pues con los pelos de punta, porque no hay seguridad. ¿Cuál es el otro aspecto? Bueno, el otro aspecto es que en Durango tenemos los salarios más bajos del país, junto con el estado de Chiapas. Otro elemento es que somos de los estados de la República que menos aportamos a la riqueza nacional. Prácticamente vivimos del subsidio federal. Y otro elemento, bueno, pues es que somos el patito feo del norte del estado. Somos el estado que menos desarrollo económico tiene. De manera que este es el diagnóstico de 80 años de PRI. Y nosotros pensamos que precisamente en base a eso, en base a esas condiciones de miseria y atraso y de violencia que vive el estado de Durango, pues se requiere precisamente. Ese es el por qué nace este frente opositor por el cambio, la gran corrupción que ha permeado el estado de Durango. Antes los ciudadanos nos escandalizábamos porque los gobernadores salían con casas y ranchos, pues ahora ya tienen hasta islas, son propietarios hasta de islas, como es el caso de la isla de La Piedra. El enriquecimiento que ha habido sobre la obra pública es criminal. En un estado tan pobre como este, la corrupción que ha habido es simplemente criminal. Te podemos mencionar muchos casos de corrupción. Está el caso del hospital de especialidades, que prácticamente es un cascarón. Las carreteras estas a Mazatlán, pues que son un desastre.
o sea, estaban y las acaban de inaugurar, ya están hechas pedazos. Está el caso de la ciudad pecuaria, que es un gran negocio inmobiliario de los Ariñana, que son gentes cercanas al poder. Y bueno, te pudiera manejar muchos ejemplos de la corrupción que ha habido aquí en Durango y que mantiene en el atraso a la inmensa masa de ciudadanos que vemos aquí en Durango. De manera que esa corrupción escandalosa ya no es posible. Yo creo que Durango, según las encuestas que nosotros hemos tenido acceso, la inmensa mayoría de los ciudadanos están ya por un cambio. Como decía Juanito Quiñones, el PRI gobierna con el 16-17% del padrón electoral, es decir, hay más, el padrón Durango tiene alrededor de 1 millón, pues cerca de 800,000 ciudadanos prácticamente no votan porque entiendo que hay un desencanto de la política y de los políticos. Justamente en el Hospital de Especialidades doctor José Ramón Enríquez, usted como exsecretario de Salud le tocó iniciar todo este proceso. Carlos, decirle a los ciudadanos duranguenses de Santiago Papasquiaro, de esos 10 municipios que tenemos acceso, y gracias por esta invitación, partir de ese diagnóstico en Durango significa pensar en la gente. Es algo muy concreto, donde tenemos que ponernos de acuerdo los duranguenses, tenemos que trabajar unidos para darle una vuelta a la circunstancia que siempre hemos estado padeciendo. No es cosa menor hablar del gobierno dentro de esta problemática que estamos viviendo. Hoy en día los padres de familia tienen a sus hijos en educación media superior, en un bachillerato, quieren ingresar a la universidad o al tecnológico y no hay espacio. Solamente un 23% de los jóvenes en este estado tienen oportunidad de prepararse. Y la generación de empleos parece que está condicionada siempre a la voluntad de un solo gobernante. Desgraciadamente, hay que decirlo, el primer gobernante de la nueva generación, de la generación de los 60s, que llegó con una gran expectativa al gobierno del estado, es un fracaso, Carlos. No lo decimos los actores políticos, lo dicen los hechos. Siempre hemos estado observando que los resultados mediáticamente son muy halagadores. Preguntemos al ciudadano de Santiago Papasquiaro en qué condiciones está viviendo. Preguntemos a una ama de casa en Santiago Papasquiaro qué está sucediendo en su economía diaria. Es difícil llevar 3 alimentos a la mesa de las casas de estos municipios. Esa es una gran realidad que tenemos que transformar. Y ya pasamos esa etapa donde no nos ponemos de acuerdo los actores políticos. Yo creo que es importante decirles que para mí, un militante del PAN, todos mis respetos, y nos vamos a poner de acuerdo con los militantes del PAN, con los militantes del PRD, del PT, del Partido Duranguense, del Verde, y muchos seguramente de las bases del PRI estarán de acuerdo en que hay que cambiar este sistema político. Después de 80 años, pobreza y más pobreza, y un sistema de privilegios que finalmente enriquece a quien está en el poder. El Hospital de Especialidades, que yo lo quiero mucho porque participé en él, que el propio sistema político nacional nos permitió presentar ese proyecto a nivel